buenas para todos los hijos del Rey, para toda la iglesia, para todos los hermanos del conocimiento pleno, para toda la iglesia amada que está en Cali, Colombia y el mundo entero. Me gozo de poder estar una vez más con ustedes para una jornada más de edificación. Estamos ya avanzando en esta cuarentena, ha sido avanzada hasta el 27 de abril, pero seguimos firmes, valientes, confiando en el Señor Jesucristo, que ya nos dio la victoria, que ya nos sacó adelante y que estamos cumpliendo el plan y el propósito que Él quiere en estos días de fiesta, y es que comamos el cordero asado todos los días. Es Cristo revelado en su corazón y en el mío, para salir de esta a un nivel superior de vida, a un nivel superior de fe. Entonces, muchísimas bendiciones. Les animo a que sigamos adelante, compartiendo el mensaje de la palabra, ministrando los corazones de las vidas, nuestros hogares, nuestras familias, levantando altares familiares, haciendo mensajes, micromensajes para enviar por las redes sociales, porque esta es la oportunidad más grande que Dios nos ha concedido de poder compartir el mensaje de gracia y de reino a todos los hijos de Dios en el mundo entero. Hoy quiero compartir un tema que está en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 11 y 12. Quiero que se ubique rápidamente allí. Vamos a hablar de esta palabra tan poderosa que nos quiere fundamentar. Hay cosas que vamos a recordar, hay cosas que vamos a reafirmar y hay cosas nuevas que Dios quiere agregar. Porque Dios siempre quiere agregarnos más, porque Él quiere que estemos fundamentados y cimentados en el conocimiento del Señor para que haya una verdadera edificación. Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12, vamos a leerlo en esta tarde y dice así la palabra. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a orar al Señor para que Él nos guíe, para que Él sea impartiendo hoy de su espíritu a nuestro espíritu y nuestra alma pueda entender, pueda comprender, para que esta palabra cobre vida hoy en nosotros y esta palabra sea la que nos anime y nos aliente para seguir adelante en esta cuarentena en bendición y en victoria, seguros y convencidos de que la victoria ya nos la dio el Señor en la cruz. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos a ti, te glorificamos porque eres un Dios precioso, hermoso. Gracias damos a ti por tu palabra, Señor, que nos bendice. Padre Santo, que nos llena, que nos sacia, que nos satura, que nos fortaleza, que nos alimenta, que nos nutre, Señor Padre Santo. Gracias por este tiempo de fiesta, donde estamos alimentándonos con tu bendita palabra y ella está llenando nuestras vidas. Ella nos está fortaleciendo día tras día, Señor, para permanecer firmes, valientes, llenos, saciados, saturados, fortalecidos por ella, Señor. Declaro en esta hora, Señor, que tu palabra sana, restaura, liberta, provee, suple cualquier necesidad que haya en nosotros, tus hijos, Señor, porque ella es poderosa. Queremos pedirte que nos llenes hoy de conocimiento, entendimiento y que te haga revelación y que haya en nosotros un espíritu enseñable, Padre Santo, para recibir esta palabra que tú nos envías en esta tarde, poderoso Rey. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. He titulado el tema en esta oportunidad, el poder de la sangre de Cristo. Así he titulado el tema en esta tarde, el poder de la sangre de Cristo. Y Dios quiere reafirmarnos y aclararnos y añadirnos cosas importantes, cosas que quizá ya sabemos, pero quiere agregar otras cosas y quiere que recordemos qué es la sangre y cuál es el poder que hay en esa sangre. Porque cuando estuvimos leyendo el libro del Éxodo en estos días, vimos que el Señor ordenó que la sangre estuviera en los postes y en el dintel y que esa sangre era la que iba a proteger de que en el pueblo israelita no hubiera ningún muerto de los primogénitos. Esa misma sangre está hoy en nosotros, pero ya no una sangre física, sino que es una sangre espiritual, y esa es la que Dios quiere que podamos
conocer, entender, comprender, para que podamos disfrutar de los beneficios de esa sangre, porque en este tiempo ya no es una sangre física, sino que ya es una sangre espiritual. Entonces, vamos a entrar con el tema. Entonces, en la primera Pascua, Dios celebró la Pascua, la celebró con sangre de animales. Pero en esta tercera vez que celebra la Pascua, la celebra, les recuerdo que en la primera vez la celebró con el pueblo de Israel, luego con los discípulos, y luego en la cruz del Calvario celebró la Pascua poderosa. Y en esta ocasión está celebrando una Pascua ya con la iglesia como tal. Entonces, esta Pascua que estamos viviendo, ya no hay una sangre física, sino que hay una sangre espiritual. Ya no hay un cordero físico, como el animal o como Jesús en la cruz. Ya hay un cordero espiritual que se llama Cristo, revelado en el corazón de nosotros los hijos de Dios. Entonces, quiero recordarte que en el antiguo pacto, la sangre de los animales no quitaba el pecado, sino que lo cubría, ¿sí? Solamente lo cubría por un año. Y al año siguiente, cada israelita tenía que tomar nuevamente un cordero para presentar un sacrificio donde iba la sangre. En el nuevo pacto, ya no está una sangre física, sino que hay una sangre espiritual. Y la sangre que derrama Jesús en la cruz del Calvario ya no es una sangre de un animal, sino que es una sangre santa, es una sangre pura, es una sangre sin contaminación, y es una sangre que ya no solamente cubre el pecado, sino que quita el pecado. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que la sangre de los animales lo cubría por un año, y al año había que hacer otro sacrificio, pero la sangre del Hijo de Dios quitó el pecado una vez y para siempre. Esa es una muy buena noticia. Entonces, la sangre de los animales cubría el pecado, pero la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, quitó el pecado. Y eso es importante que lo podamos tener en cuenta por una razón muy poderosa, ¿sí? Y es que hoy en día nosotros hemos dicho por muchos años, porque no hemos entendido: me cubro con la sangre de Cristo. Y eso está mandado a recoger, ya no es válido en este nuevo pacto, porque te recuerdo que el nuevo pacto comienza en la cruz con la muerte del Hijo de Dios, según Hebreos 9:15, que si no había muerte del testador, no había pacto nuevo. Hoy estamos en un pacto nuevo que fue sellado con sangre divina, con la sangre del Hijo de Dios. Entonces, decir hoy que yo me cubro con la sangre de Cristo es estar atrasado, pero eso es algo que hemos recitado y que hemos utilizado más que un amuleto, porque no hemos entendido qué es la sangre de Cristo, y Dios quiere traer claridad en esta oportunidad acerca de lo que es la sangre de Cristo. Entonces, en este nuevo pacto en el cual estamos nosotros, ya no nos cubrimos con la sangre, porque el pecado ya fue quitado. Eso dice la palabra. Vamos a leerlo un poquitico en Efesios. Vamos a leerlo primero en Primera de Juan. Primera carta de Juan. Vamos a leerlo. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, dice la palabra: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que la sangre del animal lo cubría, pero la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Nos limpia de todo pecado.
Es una sangre que purifica, es una sangre que limpia. Y ahora vamos a mirar qué es lo que limpia, qué es lo que purifica. Entonces, ahora esa sangre ya no está por fuera, sino que esa sangre está por dentro de nosotros. Entonces, específicamente la sangre de Jesucristo es el Espíritu, es la palabra del nuevo pacto, es la palabra de la cruz. Esa es la sangre de Jesucristo. Entonces, algo que debemos entender es que el alma suya y mía se contaminó, se vició con esta cultura terrenal, con esta cultura humana, física, y formó en nosotros una conciencia de depredador, ¿sí? Por eso es que el planeta Tierra ha sido destruido, porque el ser humano, nosotros los seres humanos, ¿qué hemos hecho con este planeta? Lo hemos destruido y Dios tuvo que hacer lo que está haciendo en este momento. Entonces, cuando nosotros estamos en esa condición hoy, aunque el pacto con la vida comenzó en la cruz, al yo tener una mala conciencia, una mente no renovada, yo tengo un pacto con la muerte. Y todo lo que pienso, todo lo que hablo, todo lo que hago, es buscando mi muerte. La muerte espiritual y la muerte física. Ese es el actuar de todos los hombres en este tiempo. El que tiene una mujer quiere tener 2, 3, 4 y 5. El que se toma una cerveza quiere tomarse un guacal, 2 guacales. El que se toma un trago de aguardiente después quiere tomarse cuantas garrafas. El que toma una moto no puede andar despacio, sino que tiene que acelerarla al máximo, porque él no sabe que él tiene un pacto con la muerte y está buscando la muerte en todo lo que piensa, en todo lo que hace, en todo lo que dice. Todo el día está pensando en la muerte, porque no conoce la sangre, porque no conoce, ni sabe, ni entiende el poder de la sangre de Cristo. Por eso este mensaje es un mensaje bien profundo. Entonces, la sangre del pacto eterno nos capacita para desarrollar la vida del Espíritu, la sangre de Cristo. Vamos a leer Hebreos 13:20. Carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 20. Quiero que lo lea conmigo. Hebreos capítulo 13, verso 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga actos en toda buena obra. ¿Qué es lo que quiere esa sangre? Capacitarnos para dejar de hacer las malas obras y que hagamos buenas obras, porque fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo para hacer buenas obras. Cada vez que hacemos malas obras nos desgastamos, nos dañamos a nosotros mismos, porque estamos en el pacto con la muerte. Por eso dice que esa sangre, uno de los propósitos de esa sangre es prepararnos y capacitarnos para toda buena obra, para conectarnos con el origen, porque eso fue lo que Dios planeó. Dios no nos trajo aquí a la tierra para hacer malas obras, sino hacer buenas obras. Dios no nos trajo aquí a la tierra para vivir mal, nos trajo para vivir bien. Pero al nosotros no entender el plan y el propósito de Dios con nosotros aquí en esta tierra, pues hemos tenido un mal comportamiento. Y no es que Dios sea malo, sino que hemos hecho cosas incorrectas, indebidas. Pero ahora Dios quiere traer claridad acerca de su sangre preciosa, que, vuelvo y te repito, no es una sangre física ya, sino que es una sangre espiritual. Cuando te digo espiritual, quiero decirte que es una sangre que no se puede ver, es una sangre invisible. Dice: los haga actos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable. O sea, es su espíritu en mi espíritu, gobernando mi vida, sometiendo mi alma, para que ahora yo no haga lo que yo quiero, no haga mi voluntad, sino que ahora haga lo que Dios quiere y ordene. Dios quiere gobernar la vida tuya y mi vida a través de principios y valores divinos.
no los principios humanos terrenales que nos han llevado a ser depredadores, tóxicos, gente perversa, gente mala. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo con el comportamiento del ser humano. Por eso es importante que conozcamos el poder de la sangre de Cristo, que la hemos utilizado mal, porque la sangre nunca fue utilizada, ni la sangre de los animales fue utilizada para cubrirse. Tampoco hoy la sangre de Cristo sirve para cubrirnos, sino ella hace una obra poderosísima dentro de cada hijo que se dispone para él. Entonces, esa sangre me capacita, esa sangre me instruye. Y yo ya no hago yo, sino que Él es el que hace en mí, porque dice allí, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, es un poder divino que actúa dentro de mí. Ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vamos a mirar entonces en profundidad cómo es que opera esa sangre de Cristo en mi vida. Cómo que es que ella hace esa función. Y entonces quiero decirte algo bien importante, que lo primero que hace esa sangre es limpiarme de la basura que he atesorado en mi vida por muchos años, incluyendo la religión y la tradición. Si nosotros nos limpiamos de las cosas que hemos atesorado de este mundo y no nos limpiamos de la religión, de la tradición, de mis propios conceptos teológicos y le damos lugar al Señor Jesucristo, pues vamos a seguir viviendo una desgracia. No vamos a ver la manifestación poderosa de Dios en nuestras vidas. Y Dios no miente, Dios es real. Si Dios ha dicho que te sustenta, Él te sustenta porque Él es fiel a su palabra y Él no miente. Eso dice Hebreos 6:17, Hebreos 6:10 en adelante. Por eso Dios quiere que podamos entenderlo. Entonces, la primera función que quiere hacer la palabra es limpiarme. Si tenemos un plato en nuestra casa que está sucio para poder servir la comida, lo primero que hay que hacer es enjabonarlo y echarle bastante agua. Y luego sí podemos echar allí los alimentos para digerirlos. Entonces lo primero que quiere hacer la sangre es limpiar. Y en esta parte, ¿y cuál es la área que quiere limpiar? Es la conciencia. Conciencia es una palabra compuesta. Conocimiento. Ciencia es conocimiento. Conciencia, mi alma. Hay muchas cosas que nos han contaminado. Mire, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído y todo lo que hemos vivido ha envenenado nuestra conciencia desde que nacimos. Vuelvo y te repito, lo que hemos visto con estos ojos físicos, lo que hemos oído con estos oídos físicos y lo que hemos experimentado ha dañado nuestras vidas. Y esto hizo que nos viciáramos, esto hizo que nos contamináramos y desarrolláramos una mente natural, humana, religiosa, terrenal. Y aunque hemos hablado del Señor, y aunque hemos orado y recitado textos bíblicos, y aunque hemos predicado, y aunque mucha gente se ha sanado, tristemente hay frustración en nuestras vidas porque no hemos visto el respaldo de Dios. Y no es que Dios no mienta, sino que no hemos entendido. Pero Dios quiere hacernos entender ahora que su sangre, la sangre de Cristo, es poderosa. Y que lo primero que ella quiere hacer es limpiarnos de toda maldad. Entonces, la primera función de la sangre es limpiar mi conciencia. Y quiero que leamos un pasaje muy conocido por algunos, desconocido por otros, porque aquí el profeta Ezequiel en el capítulo 36 habla hacia la cruz. Recuerdo que todos los profetas hablaron hacia la cruz. Y él está hablando aquí a futuro de cómo iba a ser esa sangre en nosotros. Dice allí, Ezequiel capítulo 36, vamos a leer el verso 24, dice, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Todos nosotros los hijos de Dios estamos esparcidos en el mundo entero.
pero Él nos va a recoger y nos va a traer a su país. Este país no es un país físico, no es un país geográfico, es un país espiritual. Dice el apóstol Pedro que somos una nación santa. ¿Y para qué nos va a recoger en Cristo? Para limpiarnos. Dice el verso 25, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. La pregunta que yo me hago siempre, ¿hay alguna agua cristalina, poderosa, que nos la podamos tirar por aquí, por el oído, y pueda penetrar a la conciencia y limpiarnos de tantas cosas que nos viciamos aún de la religión y de la tradición, del vino viejo? El vino viejo no permite que nosotros podamos recibir el vino nuevo. Quiero decirle a los ministros del Señor que para que el vino nuevo pueda penetrar en nuestro interior para limpiar nuestra conciencia, tenemos que desbaratar todas esas estructuras religiosas, todos esos conocimientos que lo que hicieron fue traer confusión, porque ahora la sangre de Jesucristo quiere traer claridad a tu vida y a mi vida, para que podamos experimentar la grandeza del Señor. Un Dios que es veraz, no un Dios que es mentiroso, un Dios que es real y que quiere manifestarse, y que para eso quiere traer claridad a tu vida y a mi vida, para que experimentemos su gloria, para que experimentemos la vida abundante. Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados. Está hablando a futuro, pero hoy es presente. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy con su sangre, limpiarnos de la inmundicia. Y la inmundicia en nosotros no está afuera. La inmundicia en nosotros está dentro. Voy a leerte un texto que está en la carta de Pedro. Bien importante esto. Vamos a leer primera de Pedro capítulo 3 verso 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora, el bautismo que corresponde a esto ahora, en este nuevo pacto, dice Pedro, dice el Espíritu Santo, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, esta carne física, este cuerpo, el mugre, para que me entiendan. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia, sino como la aspiración de una buena conciencia, de un buen conocimiento de qué fue lo que hizo el Señor en la cruz y qué derechos me concedió, qué ganó para mí como hijo de Dios del nuevo pacto. Entonces, no hay ninguna agua física que limpie la conciencia. La única que tiene la capacidad de poder penetrar el interior suyo y mío es la palabra de la cruz. Es la palabra de gracia y de reino. Dice Hechos 20:32 que es la única palabra que te va a traer herencia, que te hace heredero. Por eso es que estamos pidiendo a toda hora que Dios nos sane, que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde. Cuando estamos protegidos, bendecidos, herederos, coherederos, sentados en lugares celestiales. Cuando esa sangre penetra en nuestro interior y nos hace entender. Dice primera carta a los Corintios 2, 12 y 13, para que sepamos, dice allí Pablo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, no lo que nos va a conceder, ya nos concedió. Él ya nos dio, Él ya te sentó, ya te hizo un rey, Él ya te enriqueció. ¿Por qué estamos pobres? ¿Por qué estamos con miedo? Porque no hemos entendido. Pero Dios nos quiere hacer entender en esta hora el poder de la sangre de Cristo. Siga leyendo conmigo Ezequiel 36, verso 26. Dice, les daré corazón nuevo. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la conciencia del alma. Les daré corazón nuevo. Dice, dentro de ustedes, es dentro en la conciencia. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Está hablando de que Dios quiere traer sensibilidad a la palabra, a su mensaje. Que su mensaje pueda penetrar en nuestro interior. Dice, habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Ese es el reino. Es Dios dentro de usted y dentro de mí gobernando nuestras vidas. Dice
Dice el verso 29, y los guardaré de todas sus inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no les daré hambre. Eso es lo glorioso que Dios quiere traer a la vida suya y mía cuando entendamos el poder de la sangre de Cristo. Va a llamar al trigo, no nos va a dar hambre, no nos va a faltar nada en este tiempo. Él es nuestra provisión, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro salvador. Entonces, esa sangre preciosa. Vamos a leer lo que dice el verso 34, algo poderoso dice allí. Dice, verso 34 dice, y la tierra asolada será labrada. Cuando habla de tierra, está hablando de esta tierra. Hemos sufrido mucho, hemos padecido, hemos estado frustrados, decepcionados. Quizás muchos hemos querido abandonar, pero dice, mira lo que dice, que cuando esa agua me limpie, ¿sí? Pero me salté un poquitico y quiero leer el verso 27, porque allí está la segunda función de la palabra, de la sangre de Cristo, y es que ella quiere implantar principios y valores, reino, gobierno, la ley del espíritu de vida. Dice Pablo en Romanos 8:2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley Dios quiere implantarla en usted y en mí. Mira lo que dice el verso 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Dice que va a poner, esa palabra espíritu está con E mayúscula. Esa es la sangre. Y no la va a colocar en este cuerpo, no la va a colocar en mi alma, sino que dice que el único que tiene compatibilidad para recibir el Espíritu es el Espíritu que usted y yo tenemos de Dios, Espíritu con E minúscula. Dice, y pondré dentro de ustedes mi Espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Lo que Dios quiere traer a tu vida y a mi vida es gestar entre usted y dentro de mí una naturaleza divina, para que ahora no hagamos las cosas por esfuerzo humano, sino que lo hagamos por naturaleza. Y así como a un pez no hay que enseñarle a nadar, ni a un pájaro hay que enseñarle a volar, vamos a aprender a amar, vamos a aprender a perdonar, vamos a hablar verdad por naturaleza divina. No va a ser por una regla, por una norma que nos colocó la religión, la tradición cristiana, evangélica, católica, no. Esa ahora es naturaleza divina, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Somos participantes ahora de la naturaleza divina. La sangre de Cristo lo que quiere generar en usted y en mí es que en usted y en mí se active esa naturaleza divina. Porque en este cuerpo físico traemos los rasgos físicos por genética de nuestros padres biológicos. En la actitud, en el alma hemos heredado el carácter, el comportamiento de nuestros padres biológicos, pero en el espíritu que tenemos nosotros, el espíritu con E minúscula, están los genes del Padre Celestial, y Dios quiere anular lo biológico, lo almático. Él quiere anular los genes en nuestro cuerpo y los genes en nuestra alma, porque Él quiere activar la genética del Padre, el ADN del Padre. Eso es lo que quiere hacer esa sangre, limpiarnos de la basura para implantarnos principios y valores para que se activen en usted y en mí la naturaleza divina, donde el orar para mí sea un deleite, donde leer la palabra sea un deleite, donde servir sea un deleite. Por eso nos cuesta ahora servir al Señor. Por eso nos cuesta tanto compartir el pan con el hambriento. Por eso nos hemos tenido que volver hasta manipuladores para poder obtener recursos económicos. Pero cuando un hijo de Dios entiende la sangre, él no tiene necesidad de que nadie le pida, sino que se vuelve un sembrador por naturaleza. Se va a deleitar en dar porque se siente tan bendecido y Dios le va a prosperar tanto que él va a dar sin que necesidad de que nadie le pida. Qué importante entender el poder de la sangre de Cristo. Qué poderoso entender esto. Entonces, dice el verso 35 de Ezequiel 36:35.
Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Miren lo poderoso que van a decir de usted y de mí. Esta tierra que era asolada. O sea, la gente nos veía pobres, angustiados, preocupados, miedosos. Pero cuando esa sangre comienza a operar en usted y en mí, miren lo que va a decir la gente. Y dirán, esta tierra, tu vida, mi vida, nuestra casa, que era asolada, ha venido a ser como huerto del Edén. Porque cuando el Señor habla de Edén, allá en Génesis, no está hablando de un sitio geográfico, está hablando de una dimensión espiritual de reino, de gobierno. Por eso era que Adán vivía bien, no se enfermaba, no comía por necesidad, sino que comía por placer. Y eso es lo que Dios quiere traer en este tiempo. Dice, vuélvalo a leer, dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas porque ahora Cristo vive en nosotros, porque ahora está su reino. Cuando habla de ciudades, está hablando, cuando habla de naciones, está hablando de usted y de mí, de personas, está hablando de hijos de Dios. Dice el verso 36, y las naciones que queden en sus alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Nuestro testimonio va a ser notorio, glorioso. La gente va a entender, va a ver a Cristo en el actuar suyo y mío, en el pensar, en el hablar. Gente visionaria, gente creativa, gente poderosa, ministros competentes. Porque estamos dejando que esa sangre poderosa nos lave, nos limpie. Por eso dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios 10:4, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando te visite un mal deseo, un mal pensamiento, lo vas a atrapar, lo vas a encapsular y lo vas a llevar cautivo a la obediencia a lo que Dios decretó en su palabra. Mientras yo no conozca y entienda el poder de la sangre de Cristo, van a venir pensamientos y antes de yo llevarlos cautivos por el Espíritu, ellos me van a llevar cautivo a hacer cosas incorrectas, indebidas. Qué importante el poder de la sangre de Cristo. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Esa es la sangre de Cristo. Es el verbo, es la palabra, es Cristo, es la palabra de la cruz. Y ella quiere penetrar a nuestro interior. Nada ni nadie puede penetrar el interior de un ser humano. La parte más interna es nuestro espíritu y luego sigue el alma. La parte externa es nuestro cuerpo. Pero la sangre de Cristo tiene el poder de penetrar allá adentro. Lavar, limpiar e impartir vida y hacer diferencia, colocar una frontera entre lo almático, lo terrenal y lo espiritual, para que podamos hacer diferencia. Esto es algo bien poderoso. Eso es algo glorioso que cuando el Espíritu te lo revela, tu vida no volverá a ser nunca más la misma, iglesia. Yo quiero hacer una oración en esta hora para que el Espíritu de Dios se manifieste de una manera poderosísima en cada uno de nosotros en este tiempo. Porque esta Pascua que estamos celebrando este tiempo, la estamos celebrando con una sangre espiritual. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, yo te alabo y te glorifico y te doy gracias por esta palabra. Gracias porque derramaste tu sangre, quitaste el pecado, Señor, y estableciste un nuevo pacto para tu iglesia. Y sellaste ese pacto con sangre. Padre, declaro que ese pacto que teníamos con la muerte se terminó y que hoy abrazamos un pacto con la vida. Y en ese pacto somos herederos, coherederos. Somos gozosos, alegres. No somos pobres, sino que somos ricos. No somos esclavos, sino que somos reyes, poderoso Rey. Y yo declaro que esta palabra cobra vida en la vida de todos nosotros, para que en este tiempo de aflicción entendamos estas cosas tan poderosas y comencemos a ver algo glorioso, poderoso
tanto que nuestros familiares y nuestros seres queridos y nuestros vecinos y nuestros amigos se van a asombrar y dirán, cosas grandes ha hecho Dios con estos hijos que estamos entendiendo esta palabra. Gracias te damos, Padre Santo, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, las exaltaciones a ti. Muchísimas bendiciones para todos, muchos éxitos y nos vemos en la próxima ocasión. Muy bendecidos.